Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este corte informativo. Hoy es viernes 19 de mayo. Soy Citlali Pérez y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte fijó plazo al Congreso para que establezca medidas de protección a la base de datos del Registro Nacional de Detenciones. En caso de divorcio, la pensión asistencial y resarcitoria pueden existir de manera independiente, determina la primera sala. Los impartidores de justicia están obligados a garantizar con sus sentencias un medio ambiente sano a la sociedad. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 63/2019, en la que determinó que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa de ejercicio obligatorio al no prever en la Ley Nacional de Registro de Detenciones las acciones que el personal de dicho registro deberá llevar a cabo cuando ocurran hechos que pongan en riesgo su base de datos. El Pleno estableció que el Congreso deberá subsanar dicha omisión en los términos de los puntos resolutivos de la sentencia en los próximos 2 periodos ordinarios de sesiones a partir de la notificación. En dicha resolución, el Pleno declaró válidos el artículo 19 y el quinto transitorio de dicha ley, que establecen que cuando se realicen detenciones por autoridades que realicen tareas de apoyo a la seguridad pública, deberán dar aviso a la autoridad policial competente, brindando la información necesaria para que ésta genere el registro correspondiente. Asimismo, se dispuso que las Fuerzas Armadas permanentes que realizan tareas de seguridad pública estarán sujetas a lo dispuesto en la mencionada ley. El nuevo formato de tesis es un mecanismo sumamente efectivo para comunicar los precedentes de un caso, especialmente para comprender el alcance de los criterios judiciales previos y dar el seguimiento correcto, aunque tiene una gran oportunidad de mejorarse, señalaron juzgadores. En la mesa de análisis, el papel de las tesis en el sistema de jurisprudencia por precedentes, organizado por la Suprema Corte, reconocen que las sentencias son tan abundantes y variadas que en ocasiones es complicado lograr la síntesis que el nuevo formato de tesis requiere, pues debe contener no solo el rubro, sino la narración de los hechos, el criterio jurídico y su justificación para distinguir con claridad los elementos que integran el precedente. Horas y horas y horas batallamos en una sesión para poder afinar en un párrafo los hechos del caso de unas tesis que estábamos publicando, porque es muy difícil encapsular en unas cuantas líneas no solo los hechos, sino los matices y los detalles que son los importantes, que son los que te van afinando el tamaño del problema en el que te pronuncias. Y en más noticias, la primera sala de la Corte estableció un criterio orientador en el que determinó que en la pensión compensatoria, las vertientes asistencial y resarcitoria respectivamente son susceptibles de análisis autónomo y pueden existir de manera independiente, pues los extremos de las acciones son distintos. La sala explicó que la pensión compensatoria no se reduce exclusivamente a una vertiente asistencial derivada del deber de solidaridad familiar, sino que posee también una aspecto resarcitorio que obedece a razones y fines distintos a los asistenciales. La resarcitoria busca reparar el desequilibrio económico ocasionado por una distribución asimétrica de las labores durante una relación de pareja. Por ello, se considera que ésta puede existir de manera autónoma de la pensión asistencial, toda vez que la pensión compensatoria tiene como supuesto de procedencia el desequilibrio patrimonial generado por una distribución desigual de los trabajos domésticos. Ante ello, el juez deberá analizar cada caso conforme una perspectiva completa de la situación patrimonial de las partes, a fin de confeccionar el remedio o combinación de medidas adecuadas para satisfacer los principios de justicia y protección de la familia en cada caso concreto.
Y la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Ana Margarita Ríos Farjat, impartió una conferencia magistral sobre justicia con perspectiva de género, organizada por la ONG Cómo Vamos Nuevo León. Destacó la importancia de las sentencias que se den a conocer a la sociedad porque finalmente es esta la que lleva sus asuntos a litigio y los jueces son sensibles con los casos que presentan. Se podría decir que jueces y juezas del país no conocen a la sociedad mexicana. Podría pensarse así. Yo no comparto esa idea porque justamente en los juicios que se ven es la sociedad emproblemada, la sociedad anhelando un cambio, la sociedad que no consigue algo. Nadie va a litigar un asunto porque esté tranquilo y tranquila, ¿eh? Van a litigar un asunto por algo que no los deja dormir. Entonces, los jueces y juezas tienen el poder, entre comillas, de ayudar a que la gente duerma tranquila o que logre sus sueños también. En la Universidad de Monterrey, la ministra dijo que la tolerancia y el respeto son la base del derecho constitucional y de la armonía social. La magistrada Paula María García Villegas aseguró que los juzgadores están obligados a resolver el fondo de los asuntos en materia ambiental que llegan a sus manos con el fin de contribuir a cumplir con las metas para reducir las emisiones de contaminantes y con ello contrarrestar el cambio climático. Reconoció que de nada sirve que se resuelvan temas relacionados con el impacto ambiental o la emisión de contaminantes si no se garantizan condiciones mínimas a la población para vivir en entornos saludables y evitar su migración y desplazamiento. Indicó que se debe evitar que se degraden los centros urbanos, pues es la principal causa de que la población emigre. En consecuencia, los nuevos desarrollos deben partir del principio de sustentabilidad. Se abandona y se migra porque ya no es sostenible. Y eso es preocupante porque se ocupa un espacio de una zona rural y se hace lo mismo. Es decir, se urbaniza, hay desechos, hay contaminación, se vuelve no viable y se vuelve a abandonar. Tenemos un solo mundo y ese mundo es nuestra casa y es la casa de los otros seres vivos también. Y tenemos que ya repararlo. Ya no se puede hablar de cuidar el mundo, sino de reparar el daño hecho y no es para mañana, sino fue para ayer, es para hoy. Y la Escuela Federal de Formación Judicial pone a disposición del público en general la obra Problemática Procesal del Juicio de Amparo, Justicia Pronta de Mario de la Medina Soto. Obra que explica los problemas que el autor considera existen en el juicio de amparo. Estima que hoy en día la ley de amparo regula un único procedimiento para conducir todo tipo de casos. Sin embargo, considera que el derecho procesal podría aportar elementos que permitirían que el juicio de amparo fuera más eficiente. La obra se divide en 4 capítulos. En el tercero se dan a conocer los diversos temas que se pueden atender a través del amparo, entre ellos como instrumento de control de actos jurisdiccionales o bien para impugnar normas generales y actos administrativos. En el cuarto aborda los problemas procesales que hoy enfrenta el principal medio de defensa del ciudadano y en las conclusiones se propone que el juicio de amparo debe evolucionar a fin de mantener su relevancia en el sistema jurídico mexicano y continuar contribuyendo como herramienta de paz social al brindar justicia pronta. La perseverancia en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación es la virtud de llevar a cabo los actos necesarios para el cumplimiento de una decisión una vez que se toma, aunque surjan dificultades externas e internas para lograrlo. Es la voz de la magistrada María Navarro García quien nos explica qué significa para los operadores de justicia este concepto. Implica para el juez, magistrado, secretario o funcionario el ser firme en la obtención de una meta trazada, lo que requiere constancia en el propósito, pero también en las acciones desplegadas para lograrlo, así como en las herramientas de conocimiento requeridas. Estas son las habilidades que deben desarrollar y refinar los juzgadores durante el ejercicio de su función jurisdiccional.
Vamos a una pausa, pero no se vaya porque tenemos más noticias en el corte informativo. Al regresar, descartan que los titulares de Gobernación y Relaciones Exteriores hayan incurrido en actos anticipados de campaña. 2:11 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Y ante las críticas realizadas por el Ejecutivo Federal hacia algunos juzgadores federales por no haber condenado a diversos personajes en asuntos trascendentes como el caso Ayotzinapa, fuentes judiciales explicaron las razones de estos fallos, entre ellas la dictada por el Juzgado Primero de Distrito en procesos penales federales con residencia en Tamaulipas, que determinó absolver el delito de delincuencia organizada a Sidronio N. y a José N., involucrados en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En este rubro, el juez eliminó las pruebas obtenidas bajo tortura o detención ilegal, lo que incluyó la eliminación de 47 pruebas testimoniales. Adicionalmente, el Ministerio Público no acreditó la existencia del grupo criminal Guerreros Unidos ni que los imputados pertenecieran a algún grupo criminal. Lo que no quiere decir que los hechos denunciados no se hayan registrado, pero con las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República no se dan por demostrados los hechos. En contraste, la Fiscalía General de la República sí aportó pruebas suficientes que demuestren que José N. es responsable del delito de secuestro por el que se le impuso la pena de prisión de 92 años. Y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral descartó que los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hayan incurrido en actos anticipados de campaña y precampaña por la pinta de bardas en diversas ciudades del país con la imagen y nombre del encargado de la política interior y con la leyenda "Con Marcelo sí". La sala descartó que hubieran realizado promoción personalizada, usado recursos públicos y vulnerado los principios de neutralidad y equidad. Además, no se observa que busquen el apoyo de la población y, en consecuencia, que pretendan posicionarse como posibles candidatos a la presidencia de la República. Por ello, determinó declarar la inexistencia de los actos reclamados. El nada modificaría la resolución relacionada con esta queja, en la que específicamente se denunciaron los espectaculares en diversas zonas de Boca del Río en Veracruz. Representan una campaña sistemática, ¿no? Organizada, orquestada, planificada, en fin, para posicionar a Marcelo Ebrard. Y ese es el planteamiento destacado que tenemos que estudiar y contestar. Y la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral destacó la jurisprudencia 6/2023, la cual establece que la autoridad electoral federal o local encargada de la resolución de un procedimiento administrativo sancionador sí puede dictar medidas de reparación. Lo anterior aplica cuando la infracción a la normativa electoral se traduce en una vulneración a los derechos político-electorales, pues con ello, señala, logrará restaurarlos de forma integral mediante la anulación de las consecuencias del acto ilícito y el restablecimiento de la situación a su realización. Ahora vamos por un recorrido en las judicaturas con Jesús Daza. El Poder Judicial de Querétaro y el DIF municipal firmaron convenios de colaboración para brindar servicios de asesoría jurídica y capacitación sobre la protección legal de niñas, niños y adolescentes. Continuaron las mesas de trabajo entre el Poder Judicial de Guerrero y el Instituto Nacional de las Mujeres para impulsar las rutas de atención a la violencia digital con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil. Representantes de los 3 poderes del estado de Baja California se reunieron en el marco de la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para analizar las rutas de infraestructura, organización interna, presupuestal y de capacitación. Se inauguró el nuevo módulo judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en Salinas Victoria, Nuevo León, que cuenta con instalaciones y equipo de vanguardia para facilitar servicios como oficialía de partes virtual, audiencias a distancia,
fotocopias certificadas, orientación y mediación. Y antes de despedirnos, le recordamos que este viernes se inaugura la exposición temporal Ofrendas Ocultas de Fernando Aceves en las instalaciones del Colegio Nacional ubicada en la calle de Doncelos 104, Colonia Centro. Forman parte de las actividades que se están llevando a cabo para celebrar los 80 años del Colegio Nacional. Lo invitamos a mantenerse en la señal del canal de televisión del Poder Judicial de la Federación. A las 19:30 horas no se pierde el avance informativo y a las 20:30 horas el noticiero nocturno. Asimismo, lo invitamos a seguir este sábado a las 18:30 horas Semanario Judicial, resumen semanal de noticias y sus repeticiones el domingo a las 10:30 y 18:30 horas. Así concluimos esta emisión. Soy Citlali Pérez. Que tenga buen provecho y un excelente fin de semana. Hasta pronto.